Diego Alonso Pumareda Muñoz, él es abogado y profesor en la Universidad Católica del Perú y también ha trabajado como asesor de Flor Pablo en el Ah, qué Congreso. casualidad. Casualidades. Ya ves, ya vemos por dónde van los tiros, ¿no es verdad? Entonces, la gente se tiene que informar por obras, por realmente los actos, ¿no? Por tus actos y por tus obras te conocerán. Entonces, lo que yo le diría a las jóvenes es, por favor, a ella no le escuchen. No le chunta una. Todos sus pronósticos de esto es lo mejor para el cambio del país ha terminado siendo un desastre, un regadero. No puede ser que tengamos casi un centenar de policías heridos, ¿no? Y los manifestantes no llegan a la veintena. Entonces ahí se puede ver claramente quién ha hecho un abuso de la fuerza. Bien, ya estamos con nuestra primera invitada. Se trata de Juliana Calambroyo. Ella es docente universitaria y el día de hoy nos va a acompañar en nuestro programa Tendencias. Bienvenida, Juliana. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y buenos días para toda la audiencia. Igualmente. Estábamos conversando, Juliana, acerca de, antes de esta última tendencia sobre la ley de cristofobia, sobre este acto repudiable de este precandidato de Alianza por el Progreso, donde se visualiza cómo le entrega dinero a un periodista, un comunicador en una emisora en Nauta. Lamentable, pero nos demuestra también el perfil, la calaña de algunos políticos o personas que están buscando insertarse directamente en política. ¿Qué tipo de riesgos representa esto para nuestra democracia y para las elecciones 2026? Ahí nos damos cuenta, como lo has dicho tú muy bien, la calaña moral, ¿no? El estándar moral de ese político, que cree que con dinero puede comprar espacios, comprar periodismo, comprar votos, ¿no? Donde no importa las propuestas que se tengan o la ideología o doctrina partidaria que represente. Hemos visto de qué partido político se trata. ¿Cuál es la ideología de ese partido político? Nadie la tiene clara, ¿no? Solamente la de tenemos plata como cancha. Esa es la ideología y la estamos viendo Y sí reflejada. que tienen plata como cancha. Y la estamos viendo reflejada. ¿Por qué? Porque está comprando un espacio. Y allí también hay otro responsable. Y son estos pseudo periodistas, pseudo comunicadores, que no le hacen bien al noble trabajo que tiene la prensa de por medio, que es informar y no estar vendiendo espacios. ¿Quieres vender espacios? Vende publicidad. Así es. Para eso está la publicidad. Pero vender opiniones, invitar, entre comillas, porque no invitas a un precandidato o a un candidato, le estás vendiendo un espacio. Y ahora, si se van a dedicar a vender espacios, que sea transparente. Que se dé un recibo, una factura, que se pague impuestos y que todo el mundo tenga claro que ese espacio que se le ha dado ha sido comprado. Pero no como hemos visto claramente en las imágenes, no que la transacción es allí como quien dice, ya está cholito, lo arreglamos. Entonces pervertimos varias cosas, la prensa y también la política, porque entonces se pretende que todos los políticos son unos coimeros, que todos los políticos transan con la prensa, que toda la prensa es mermelera. Y yo siempre creo que es importante separar, ¿no?, el trigo de la paja. Hay periodismo serio, hay comunicadores responsables, hay prensa que informa con espacios como este, ¿no? Espacios en los que se transparenta la información y luego habrán unos cuantos que sí son mermeleros. Y lo mismo pasa en la política. Hay políticos que queremos hacer una política transparente y sobre la mesa y hay políticos de plata como cancha. Juliana, este tema nos abre la puerta para hablar de otro muy importante y es que, señores, está empezando una campaña a través de redes sociales, a través de los medios digitales, porque hoy en día muchas veces los medios digitales tienen mucho más alcance que inclusive la radio y la televisión, que son los medios tradicionales. Entonces, esta campaña se llama Por Estos No. Por favor, le voy a pedir a la producción que me ayude a poner las imágenes. Vamos a escuchar un video también, porque ahora en la mayoría de canales de streaming que son muy virales, que son muy conocidos sobre todo para la población juvenil, se está iniciando una campaña donde te dice, por estos no puedes votar, por estos ni se te ocurra votar, porque, según sus argumentos, son los partidos políticos que en estos últimos 9 años han traído desastre, miseria a nuestro país. ¿Quiere usted escuchar, para que no crea que yo estoy exagerando? Vamos a escuchar la entrevista en ese medio de comunicación donde se habla de esa campaña. Adelante. Hay un tema importante también. En esta lógica de querer atomizar el voto, es decir, tantos partidos políticos, hay 36 opciones. Y no conocemos a muchas de ellos, conocemos a los que están en el Congreso. Entonces comencemos con una
desde mi punto de vista, ¿no? Una cuestión mínima. Hay que castigar a los que están ahorita en el Congreso, que están favoreciéndose con el poder político. Por estas personas que están en el Congreso, no votar. Ese es un primer camino. Justo Ahí ahí está tenemos un banner. el banner. Claro, ahí abajo. tenemos este Exacto. banner, por estos no. Yo diría que un primer paso es decir, identificar estos logos, todos estas, y cuando lo vean en su cédula de votación, no marquen por esos. Y lo segundo es que luego de esas personas, de esos partidos que son 13, 14 partidos, hay otros 36 partidos, o sea, hay 22 opciones más sobre las cuales podemos decidir, que son partidos nuevos, gente de rostros que no están vinculados directamente con la política. Hay algo Ajá. tema importante también. En esta ¿Y cuáles son esos partidos por los cuales los peruanos no deben votar? Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Perú Libre, Acción Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Avanza País, etcétera. ¿Qué te parece a ti ese tipo de campañas a través de los medios digitales? ¿Es una campaña que realmente busca una pureza en la política? No, esto claramente está direccionado. Yo siempre que hablamos de política, a ver, los partidos políticos que están en el Congreso de la República no han nacido de un manzano. O sea, no es que en la Plaza Bolívar aparecieron y se metieron a los escaños, sino que es el reflejo del voto popular. Y el voto popular es el que premia o castiga a los partidos políticos y, por tanto, le da la posibilidad de tener la gobernanza. ¿No es verdad? Entonces, efectivamente, hay partidos políticos que le han hecho mucho daño, ¿sí? Sobre todo en nuestra democracia reciente. No nos olvidemos del caso Los Niños, de Pedro Castillo, por ejemplo, ¿no? O el mismo partido político del señor Castillo. Pero más allá de eso, es la misma mecánica de siempre, de tener que querer mezclar a todos y meterlos a todos en el mismo saco. Yo podría preguntarme, ¿estos señores que están en el streaming están de gratis? ¿Quién los financia? No miren en redes sociales si no saben los financiamientos. Entonces, por favor, no hagamos ni querramos coger de cholitos, ¿sí? De tontitos al votante. El votante sabe perfectamente, ¿no?, las figuras políticas detrás de cada uno de estos logos y por tanto puede identificar, ojo, que sean nuevos partidos no te garantiza nada. supuesto. Solo te garantiza una cosa, inexperiencia. Porque hacer nuevos partidos políticos, su experiencia en el manejo político, en las negociaciones políticas que se tienen que hacer, porque la política es el arte de transar con los otros buscando el bien común. Un novato va a tener ese arte. Entonces, o todo lo contrario, lo que quieren dicen caras nuevas. A mí no me garantiza que estas caras nuevas, una, vengan limpias, dos, tengan expertise político, tres, tengan realmente representatividad. Entonces, este tipo de campañas yo creo que le hacen mucho más daño a nuestro país. Y además es una campaña muy similar a el comunicado que se hizo bastante viral de la generación Z, ¿no? En el que te decían, Exacto. estamos ya cansados de esta clase política, no vamos a permitir que un presidente de tal y tal partido se convierta en nuestro mandatario. Pero por supuesto, tenemos tres opciones. Tenemos nuestras favoritas. Exacto, que ¿no? son Susel Paredes, Flor Pablo y Ruth Luque. Por ellas sí, señores. Ellos sí son personas limpias, honestas, íntegras para nuestro país. Entonces, realmente es deplorable, pero creen que las personas son tontas. Y que los jóvenes son tontos, que no nos damos cuenta. Y ¿sabes qué otra cosa, no? Y te quieren vender la de son limpias y que ni limpias ni rostros nuevos, ¿sí? Y tampoco tienen representatividad. Y tampoco sin intereses políticos. Y eso es importante, ¿no? Quieren que gobierne quien no gana los votos populares y en las urnas. Esos que se quedaron con las justas, con el 5%, y esto es que no llegaron, pero por ahí terminaron teniendo bancada, esos que no representan a nadie son los que quieren aupar para ostentar el poder, ¿no? Y esto no puede ser una democracia, es precisamente el reflejo del voto popular. El acto más democrático en nuestro país es ir a las urnas y votar y decir, este partido me representa y este político o este otro es quien yo quiero que esté en el Congreso de la República o como presidente de la República. Entonces, este acto tiene que ser primero libre. Segundo, totalmente informado. No mal informado, sino informado. Y hoy, donde la información y la comunicación está al alcance de un clic, uno en el celular, enseguida puede buscar la hoja de vida, puedes ir a las redes sociales, puedes escuchar lo que dijo en el pasado, ¿no? Con muchas de las declaraciones de estas tres favoritas eran deplorables por todos lados. Entonces, efectivamente, quieren manipular a la población. Y yo creo que eso le hace mucho daño, ¿no? Y ya te digo, hoy por hoy los jóvenes, el voto jóvenes y a ellos, y además en este espacio, ¿no?, la juventud cristiana está informada y sabe y es consciente de sus convicciones, de sus creencias, de su fe y por tanto hará reflejo de esos principios en el momento de votar. Y creo yo que espacios como este le hacen mucho más daño a la democracia que bien. Ahora, la pregunta es, si por esos no
por cuáles sí. Exacto. Que no te lo dicen directamente, ¿no? Lo que te dicen Claro. es infórmese, señor ciudadano. Pero en realidad, indirectamente, Ahora, no tan camuflado, te están vendiendo la idea de por quién votar. Por ejemplo, en esa lista no se ve al Partido Morado. es lo que te iba a decir. ¿Dónde está el Partido Exacto. Morado de la señora Flor Pablo, de la señora Susel Paredes? Del señor Julio Guzmán. Del señor Julio Guzmán. ¿No? ¿Ahí están o no están? Están candidatando, se han reciclado y por favor, o sea, hay que ser serios y hay que buscar y primar sobre todo la experiencia, ¿sí? Conocemos el recorrido político de los últimos 10 años y sabemos que partidos políticos han hecho buenas gestiones dentro de la presidencia de la República, que lamentablemente en los últimos 10 años no ha sido ninguno, tanto que ninguno ha podido terminar su mandato, pero dentro del Congreso, ¿sí? Sabemos quiénes han sido niños, quiénes han negociado, quiénes han presentado mociones de vacancia, quiénes han realmente sido opositores y luego también en los gobiernos locales y regionales. No me vas a decir pues que Plata como cancha tiene el mejor gobierno regional donde gobierna, que es en Trujillo. Una desgracia, ¿no? Y luego tenemos gobiernos regionales como Lima Metropolitana, donde hemos tenido un líder político, el exalcalde Rafael López Aliaga, que ha hecho una gran gestión. Entonces, la gente se tiene que informar por obras, por realmente los actos, ¿no? Por tus actos y por tus obras te conocerán. ¿No es verdad? Ahora, el señor que ha dado el comentario en este programa de streaming llamado Good Time, que es un programa dirigido hacia jóvenes, donde en realidad no se habla de política, ellos hablan de chacota, de bromas, ya ustedes conocen ese tipo de entretenimiento, como se le suele decir. Es Diego Pomareda, Diego Alonso Pomareda Muñoz. Él es abogado y profesor en la Universidad Católica del Perú y también ha trabajado como asesor de Flor Pablo en el Congreso. ¡Qué casualidad! Casualidades. Ya vemos por dónde van los tiros, ¿no es verdad? Entonces, esto es lo que hay que hacer, informarse realmente, ¿no? ¿Quién te está diciendo con qué catadura moral? No, por estos no, pero por los míos sí, ¿no? Porque volvemos a lo mismo de antes, la superioridad moral, ¿no? Nosotros somos la reserva moral, ¿se acuerdan hace unos años? Nosotros vamos a salvar el país y no hemos, sino ido cada vez a peor. Entonces, yo sí creo que es importante que haya un voto informado, un voto por convicción, ¿sí? Elegir por quien te representa en todo sentido, ¿no? Porque tiene una gran gestión, porque tiene una gran trayectoria de vida, porque representa tus principios y tus valores, porque realmente tiene el proyecto de Perú que quieres, ¿sí? ¿Cuál es el proyecto de Perú que quiere la señora Flor Pablo? La ideología de género en los colegios, El progresismo. ¿no? El progresismo, la hipersexualización de los niños, ¿no? Y luego sale este señor a decir, por estos no, perdónenme, pero Renovación Popular, que es un partido en el que yo milito, han sido los primeros y grandes opositores de la ideología de género y con grandes proyectos de ley que han puesto cota a este progresismo dañino. Entonces, hay que tener, por eso les digo, mucho cuidado, no se dejen manipular. Quien dé la información que sea transparente, ¿no? Yo he venido a hablar aquí y yo no oculto para nada ni quién soy, ni dónde vengo, porque claro, tú ves a este muchacho tan joven, no, por ellos no, y resulta que ha sido asesor de Flor Pablo. Y dices, bueno, pues señor, o sea, usted viene con cara de, tengo superioridad moral, conozco más que tú, te voy a enseñar a ti, tontito, cómo votar y por quién votar, pero eso sí, no me busques mi pasado porque ahí te vas a dar cuenta que aquí estoy viniendo a verte la cara de tonto. ¿Qué tal sinvergüencería? Y lo peor de todo es que hasta el FREPAP lo han puesto en esa lista. Imagínate, ¿no? Que, Ahora, que no está en el gobierno, ¿ah? Exacto. FREPAP no tiene ahorita ninguna representación. no tiene ningún tipo de representación en estos momentos. Además... Y el APRA tampoco. Sí, el APRA no- tampoco. no Aunque tiene ellos bancado. indican de que es en margen de 9 años, ¿no? En estos últimos Bueno. 9, 10 años, los partidos que han estado gobernando nuestro país. Ahora, tenemos, porque esta campaña no solamente lo vamos a ver en programas como estos, yo le aseguro a la audiencia que este tipo de campañas lo vamos a ver en la mayoría de programas de streaming o radio, televisión que tengan ese corte progresista. De izquierda, así como tal, izquierda como tal. Vamos a escuchar las declaraciones del señor Víctor Caballero, conocido también como Curwen, quien también tiene ese tipo de campañas. Vamos a escucharlo. Esos no. Y el señor Cabero sigue en Avanza País. Y es más, les tengo un dato que a mí considero bastante importante que ustedes sepan. Seguramente no solamente va a pasar con Avanza País, sino también con muchos otros partidos, como Fuerza Popular, que ahora están defendiendo el blindaje absoluto a Dina, que dicen, ¿no? Nosotros apostamos por la gobernabilidad. Ese ha sido el mensaje que da el señor Víctor Caballero con respecto a esta iniciativa Por Estos No a través de sus medios de comunicación. De esto vamos a conversar regresando de la pausa porque ya son las 9:28. Nos vamos a una breve pausa y regresamos para esta interesante conversación con Juliana Calambroyo, docente universitaria. Adelante.
Estás escuchando Tendencias. Bien, 9:30 de la mañana, estamos en su programa Tendencias a través de Betel Radio, la voz que inspira, conversando con Juliana Calambroyo, docente universitaria y regidora metropolitana, militando también del partido Renovación Popular. Bien, habíamos escuchado las declaraciones del señor Víctor Caballero sobre esta iniciativa Por Estos No. ¿Qué significa para la democracia que a meses y a un plazo tan cerca de nuestras elecciones 2026, este tipo de iniciativas, campañas que no tienen nada de inocente, que no tienen una buena motivación, se estén levantando y confundan sobre todo a los votantes más jóvenes? Y además, yo lo que digo es muy curioso, ¿no? Que espontáneamente empiece esta campaña con distintas caras y no esté coordinada y no esté financiada. A ver, por favor, o sea, no seamos ingenuos. Yo tengo muy claro el hecho de que lo que se quiere es realmente confundir al votante, confundir a los jóvenes que no han tenido la posibilidad de ejercer el derecho a voto porque eran menores de edad, ¿no? Se están incorporando en la primera elección y que realmente tienen unos grandes objetivos por detrás, ¿no? Sabemos que estos vienen financiados sobre todo por financiamiento internacional, tienen una agenda, quieren implantar ideologías progresistas, quieren minar la democracia, quieren llenarnos de gente con poca experiencia, sin manejo político, que sean lamentablemente no solamente manipulables, sino también corruptibles, ¿no? Entonces, porque el poder es una responsabilidad. Uno tiene que entender que los cargos son cargas. Y para las personas que tenemos fe, los cargos son cruces. Es cargar la cruz para, ¿no?, de alguna manera llevarnos hacia el objetivo que es llegar al cielo. Entonces, cuando uno entiende eso, se da cuenta que se tiene que trabajar con transparencia. Esta gente no entiende esto, piensa que los cargos son negocios y negocios de intereses propios. Creen que el poder es para aprovecharse, para sacar la tajada más grande, el rédito más grande, sin importar el bien común, sin importar a nuestros hermanos que más lo necesitan, sin importar el desarrollo del país, sin pensar en el futuro de las nuevas generaciones. Esto merma en nuestras instituciones, el Estado de Derecho como tal. Por ejemplo, la imagen que vimos del señor Lucho Macedo de Alianza para el Progreso entregando dinero, le deja una mala impresión al Por joven. supuesto. Aquella persona que a lo mejor está también interesada en algún momento incurrir en política con el buen ánimo de trabajar, te deja este sinsabor de la política es mala. Se ha satanizado la política Se ha también. pervertido la idea de la política. Mira, yo les voy a ser sinceros a todos los oyentes de Betel. Una de las conversaciones que yo tengo con mi mamá con mucha frecuencia es: hijita, corazón, deja la política. ¿No? Le digo, mami, pero si yo me voy, ¿no?, ese espacio, ¿quién lo va a ocupar? Claro, si los buenos se van, si los Y mi buenos no se mamá me dice, atreven a exacto, ingresar, y es lo que yo siempre le digo, mamá, entonces, ¿qué va a pasar? detrás hay gente que no es buena. Nos han dicho tantas veces que la política es corrupta, que la política te trae problemas, que te van a llenar de juicios, que te vas a perder con el poder. Entonces la gente buena se ha dedicado a hacer cualquier otra cosa menos política. ¿Y a quién ha ocupado esos espacios? La gente mediocre, la gente mala, la gente aprovechada. Yo siempre les digo, sobre todo a los jóvenes, ¿les interesa la política? Primera tarea. Busquen un partido político y hagan política partidaria, disciplinaria, avanzando en esta carrera política con meritocracia, y vamos a ir cambiando la política. Y déjense de escuchar a estos bobos que creen que por ser nuevos son mejores, por ser personas que no han estado son mejores. No, señores, para hacer política se necesita experiencia. Se necesita saber, ¿no?, y saber de política. Uno puede saber, no sé, de ciencias, de ingeniería, de derecho, pero de política, ¿sí? De entender qué cosa es el bien común, de entender qué cosa es el servicio al país. Y déjense de pensar, y yo, por ejemplo, ahí sí soy muy crítica, ¿no? Los políticos tienen que mantener un honorario acorde a su trabajo y también dejar de llenarse de gollerías. O sea, eso también desprestigia la política, ¿no? Que la presidenta se suba el sueldo y que días después hayan iniciativas legislativas para que los congresistas también se suban el sueldo. No estamos en un momento económico para estar subiendo los sueldos a los servidores públicos, ¿no? Hay que ganarse con el sudor de la frente el sueldo. Entonces yo sí soy muy crítica allí. Yo creo que se tiene que transparentar el tema de los sueldos a los representantes de la Cámara del Congreso, porque ya no sabemos cuánto es su sueldo, más su bono 1, más su bono 2, más su bono 3. Miren, unifiquémoslo y luego para adelante con transparencia. Y trabajen. O sea, y dejen de estar buscando preventas, de estar negociando, como ha negociado este precandidato o este candidato con el periodista, ¿no? Donde creen que todo se arregla por dinero. Ojo, dinero que ni siquiera es suyo, porque toda malversación es dinero del Estado, pero el Estado no produce dinero, es dinero de los impuestos que pagamos todos. Entonces, eso es una pena. Yo creo que tenemos que ir cambiando la política. Por supuesto. La gente joven es la mejor arma para cambiar la política, e infórmense de verdad. Ahora, Juliana, veíamos este mal ejemplo también del periodista y hablábamos de la responsabilidad que recae sobre él al tener la autoridad y la oportunidad de estar hablando ante tantas personas que lo escuchan a través de su emisora. Pero no se trata solamente de streamers o de periodistas
periodistas que nadie conoce, que no son tan populares, sino la propia Rosa María Palacios, que es una comunicadora no solamente que tiene años en el Perú desarrollándose como líder de opinión, sino que también tiene una gran plataforma, está coludida con esta iniciativa de Por Estos No. Vamos a escuchar sus declaraciones a continuación. Lo único que tengo claro es que por estos no. Muy bien. Si ya tiene claro eso, tiene la mitad de la tarea hecho. ¿Qué es el hashtag por estos no? No voten por nadie que esté en el poder hoy. Y van a venir a pedirle su voto. O sea, Avanza País es Philip Butters. Renovación Popular es Rafael López Aliaga. Fuerza Popular es Keiko Fujimori. Acción Popular, no sabemos si va a ser Barnechea o Víctor Andrés García Belaunde o Julio Chávez, no lo sé, pero está en el Congreso hoy y es causante de esto. Claro que es causante de esto. Somos Perú, de repente ni siquiera postula candidato presidencial, aunque se supone que va a ser Forsyth. Y es lo mismo que Perú Libre, que es socio de los partidos de derecha, exactamente igual. Y los partidos de izquierda que están en el Congreso, que a veces no los ponen en la lista de por estos no, yo sí los pondría, porque son responsables también, muchas veces. Por ellos no tuvimos adelanto de elecciones, porque a la hora de votar todos se corrían. Ninguno de los 10 partidos, fueron 10 partidos que colocamos en el Congreso en el 2021, han honrado el voto que les dimos. Esas son las declaraciones de Rosa María Palacios. ¿Cuáles son tus impresiones, Juliana? Hace unos años, ¿no? La gran promotora del profesor, ¿te acuerdan? La gran promotora del lapicito, ¿no? Y ahora no, pues el lapicito no. La gran promotora de Pedro Pablo Kuczynski en su momento, ¿no? Ahora ellos no. La gran promotora, sí, en su momento también de Martín Vizcarra, sí, pero no están hablando del partido de Martín Vizcarra. La gran promotora de muchas de las desgracias que le han pasado a nuestro país últimamente, sí, y últimamente me refiero en los últimos 6 o 7 años. Entonces, lo que yo le diría a las jóvenes es, por favor, a ella no le escuchen. No le chunta una. Todos sus pronósticos de esto es lo mejor para el cambio del país ha terminado siendo un desastre, un regadero. Una persona que además está vinculada directamente con distintos líderes, voy a utilizar la palabra líderes porque no debería ser más bien delincuentes, que de alguna manera reciben financiamiento y hilan por detrás, ¿sí? Y maquinan por detrás cuestiones de justicia, de fiscalía, de investigaciones. Entonces, por favor, señora Palacios, yo lo que le dirían es, a estos no hay que escucharlos. Además de eso, mi productora me hace recordar, ella es la misma promotora de las bombas Molotov, ¿no? Exacto, Que no hacen daño. que no hacen daño. Sí, ahí no hay ningún tipo de delito cuando los manifestantes, los que cometen actos vandálicos, comienzan a atentar contra la vida de los policías. Y además bombas Molotov, tirada de piedras, daño al mobiliario urbano, a la ciudad en general. Hemos visto que no hay proporción. No puede ser que tengamos casi un centenar de policías heridos, ¿no? Y los manifestantes no llegan a la veintena. Entonces ahí se puede dar claramente quién ha hecho un abuso de la fuerza. El impacto no. económico, además de todo lo que representa, los daños que han generado en el centro de Lima. Fíjate, se calcula que los daños de mobiliario urbano son alrededor de 2 millones, más el daño en perjuicio económico para todos los negocios que no trabajan. ¿Cómo impacta en el turismo? ¿No? El centro de Lima hoy por hoy es un punto turístico muy importante y este dinero se deja de percibir, se deja de tener. ¿Por qué? No por los manifestantes. Yo aquí también, como hemos hablado, hay que separar un poco la paja, sí, del trigo. Uno ve las manifestaciones de las primeras horas, hay mucha gente joven, mucho joven que de alguna manera está confundido y quiere levantar su voz de protesta en su legítimo derecho, pero vemos hacia el final de la noche que ese número es reducido drásticamente y ya no se quedan los manifestantes, se quedan, como bien has dicho tú, los vándalos, los delincuentes, los que tienen como objetivo destruir, destrozar el mobiliario urbano, agredir a la policía. Y muchos de estos vándalos no vienen de gratis, Claro. No vienen de gratis. Ahí detrás hay dinero de por medio. Entonces, es una pena porque volvemos a lo mismo, a la corrupción. Se corrompen hasta las marchas, se compran hasta los marchantes. Entonces, hay que tener allí mucha claridad. El cáncer de la corrupción es transversal y hay que ir extirpándolo día a día y poco a poco. Ahora, yo le invito a la audiencia a que en realidad no pueda solamente quedarse con la información que ellos les brindan superficialmente, es decir, por estos no, y visualizar esos partidos políticos, sino que vaya un poco más profundo y puedan analizar por quienes sí te están incentivando a votar. Exacto. Que son los partidos que ya hemos mencionado, que son aquellos partidos que tienen una ideología de izquierda netamente, progresista, que lo que busca es carcomer la integridad de nuestro país, de nuestra política. Y es importante que seamos transparentes. Por ejemplo, nosotros hemos mencionado, y tú también lo has mencionado, me parece eso importante para la audiencia, que tú eres militante de Renovación Y Popular. yo siempre lo he dicho con transparencia. Que eres regidora metropolitana y que en algún momento también
puedes tener algún tipo de interés en seguir incursionando en política. Entonces, de esta manera hay una transparencia con información porque la persona que nos está escuchando sabe de qué tipo de lineamiento ideológico viene la opinión, pero no como veíamos con el señor Diego Pomareda, ¿verdad? Que no dice de dónde viene. Y yo no solamente soy transparente, sino que cualquiera puede googlear, investigar y ver cómo se inicia el trabajo de una persona. Recuerden que Pedro Castillo era un profesor que vino marchando y que se hizo el desmayado en una marcha, ¿se acuerdan? En el 2017, y que luego fue upado con que se financió un partido político como Perú Libre. Ahí hay que, por supuesto, mirar con claridad y así mirar los financiamientos de los partidos, las propuestas de los partidos. Los partidos políticos tienen que tener un trasfondo doctrinario. ¿Sí? Tienes que saber muy bien cuál es la doctrina. Por ejemplo, Renovación Popular es un partido, Rafael lo dice muchas veces, de derecha cristiana, con un fundamento doctrinario en el social cristianismo. Entonces tienes claro, puedes investigar. ¿Tú me puedes decir cuál es la doctrina del Partido Morado? No. Entonces, pero de Perú Libre se tiene claro. Perú Libre siempre dijo que era mariatillista, que era leninista, que era marxista, es decir, un claro partido de izquierda. Entonces tenemos que tener claro eso, porque a veces pasa que una figura política está dentro de ese partido para lavarle un poquito la cara y cuando se llegan al poder son reflejo de su doctrina, ¿no? Ahora, Juliana, recae también mucho, porque si bien es cierto estamos criticando estas iniciativas, pero muchas veces son respuesta de realmente el mal manejo de los partidos políticos que han tenido, que tiene nuestra política como tal. Por ejemplo, Acción Popular, con diferentes integrantes de la bancada en el Parlamento y que no ha tenido la potestad, la autoridad de poder eliminar a esos malos elementos de su partido. Porque nada te asegura que en algún momento tú tengas a alguien en lista, lo hayas filtrado correctamente y esta persona cambie de parecer. Pero bueno, por lo menos ten la integridad de como partido, garantizar al ciudadano que no te estás coludiendo con la corrupción. Y fíjate, eso es importante, hay libertad, ¿sí? Tú puedes puedes cambiar la postura, ¿no? Y puedes abandonar una bancada e intentar formar otra, en total libertad. Pero lo que no puede hacer, lo que no se puede permitir es el accionar de Acción Popular, donde hemos visto a los niños de Acción Popular, hemos escuchado las grabaciones de los niños de Acción Popular, hemos visto cómo han sido sindicados por distintos colaboradores eficaces y no se abra un proceso disciplinario o ético dentro del partido que termine en la expulsión de esa persona, ¿sí? Y eso no se da, ¿no? Entonces, y eso sí le hace daño a la política, porque entonces, ¿no? Los políticos se cubren entre ellos la cochinada. Y esto no se debe permitir. Y yo sí creo que eso es sumamente importante, que desde los partidos políticos se tengan, y esa información tiene que ser pública, cuáles son sus secretarías, dónde está su comité de ética, quién lo conforma, ¿no? Y que se abran estas disposiciones disciplinarias. Claramente, un congresista o un diputado en las próximas elecciones, el partido político no le puede quitar su escaño, porque fue por voto popular. No lo van a poder vacar por una falta ética, pero el partido político sí podría separarlo de sus filas y si no es una falta ética, sino es un delito, ¿no? Hacerle un proceso de vacancia interna. Y a mí sí, allí, por ejemplo, este Congreso me deja sinsabor, porque han habido congresistas que tienen pruebas de ser mochasueldos, congresistas de haberse aliado a la corrupción de Castillo, congresistas de este Congreso, ¿no? Que realmente han traicionado el voto popular, pero sin embargo no han sido sancionados ni han sido suspendidos y menos se les ha aprobado un proceso de vacancia. Yo creo que eso es algo que sí se tiene que hacer. O sea, tenemos que ir limpiando la política y quien ostente el poder lo haga con responsabilidad, pensando en el bien común y se someta, ¿sí?, a los procesos para que sea sancionado si así lo requiriese sus mal actuar, ¿no? Y entonces esto sí nos deja a nosotros sinsabor en varios de los partidos políticos. Ahora, en esas elecciones 2026, ¿tienes algún interés de participar en política, de seguir desarrollándote en esta línea dentro de la gestión pública? Yo empecé haciendo política no convencional desde la sociedad civil ya en el año 17, ¿no? Aquí Betel es mi casa, yo siempre lo he dicho, aquí hemos venido muchísimas veces a luchar contra la ideología de género. Una luchadora acérrima del colectivo Comisiones No Te Metas. Así es, ¿no? Contra la ideología de género, protegiendo a los niños. Yo recibí la invitación de Rafael López Aliaga hace muchos años ya para militar en Renovación y yo tengo siempre el interés de seguir una carrera política seria y de carrera, es decir, yo mantengo mis trabajos profesionales, yo no vivo de la política, yo sigo trabajando como docente universitaria, así fui presentada y eso es lo que hago normalmente, pero además hago trabajo político y creo que hay que seguir creciendo en la carrera política. Si mi líder político, el presidente de mi partido, que es Rafael López Aliaga, confía en mí y mi partido me necesita, yo siempre estaré dispuesta a seguir creciendo en la política y a estar contenta donde se crea que puedo servir más. Si me mantienen como en el Consejo de Regidores, encantada serviría ahí. Y si realmente me piden dar un paso más e ir como diputada, iría igual de contenta. Pero en este momento donde se están elaborando los procesos internos de elección de los candidatos, para la publicación de la lista será en unos días y luego tendremos las elecciones internas, yo sí quiero mantener
todavía no con tranquilidad esto, porque quiero darles también esa tranquilidad a los líderes dentro de mi partido para que tomen las mejores decisiones con los mejores cuadros, ¿no? Y que Dios los ilumine para que realmente sean los representantes que sean esta cara, ¿no? Para poder seguir avanzando en el cambio del país, como lo plantea mi partido político Renovación Popular. Ahora, Juliana, esa es una pregunta ya más de índole personal. ¿Cómo haces con tu familia para equilibrar tu vida política con tu vida laboral? Porque acabas de comentar que también eres docente universitaria, pero con tu vida de familia porque tú tienes 9 hijos. 9 bendiciones del Señor. Y claro, no lo digo a nombre de carga, sino al contrario, pero la responsabilidad también de tener ese tiempo de calidad con la familia. Y creo que también, Juliana, porque he conversado con algunas mujeres cristianas y es un punto en el que dicen, yo quisiera seguir haciendo línea de política a carrera dentro de la gestión pública, pero por otro lado quiero también dedicarme a mi familia, quiero tener espacio con mis hijos, con mi esposo. Entonces, ¿cómo equilibrar este punto? Mira, yo tengo claro, por ejemplo, hasta el día de hoy sigo siendo yo quien lleva todos los días a los chicos al colegio. Con lo cual tenemos esta buena costumbre, nos levantamos, todos corremos, porque Sí, me imagino. mover 9 personas no es fácil. Y una vez que nos subimos al carro, lo que sí hacemos, y es lo primero que hacemos, es rezar. Oramos en familia, en el carro, rumbo al colegio. Y luego yo protejo muchísimo mis fines de semana, ¿sí? Porque tengo un hijo deportista y hay que llevarlo al partido, tengo las niñas que tienen las reuniones y las fiestitas y hay que llevarlas a las fiestitas, ¿no? Tengo siempre, y procuramos mi esposo y yo, tener, aunque sea una cita romántica de ir a caminar por el malecón de la playa por lo menos 2 veces al mes, ¿no? Para conversar cosas que tenemos que ir afinando como matrimonio. Entonces, no es fácil. Y luego lo que yo también quiero decirles es, yo sacrifiqué, entre comillas, los primeros 10 años de mi matrimonio, dedicándome íntegramente a seguir estudiando y formándome y a criar a los hijos, ¿sí? A sentar bien estas bases de la familia, que son mi pilar. Excelente. Y luego empezamos ya a crecer profesionalmente y también a crecer políticamente. Y es la muestra de que los hijos no son una carga No para la son una mujer, carga. que los hijos no son un limitante para que la mujer y el varón también puedan seguir desarrollándose profesionalmente. Es más, ¿no? Los hijos son un motor. Cuando tú le preguntas a una mujer, oye, te vas a levantar a las 3 de la mañana, que estás cansada, que has trabajado, porque tu hijo tiene fiebre, y te dice, pero por supuesto, porque lo amo. Los hijos son un motor, nos dan energía que no se agota, que te llena te llena de vida. O sea, yo puedo llegar devastada de haber trabajado, de haber fiscalizado una obra. Es más, terminando esa entrevista, voy a ir a fiscalizar, voy a Express Sagrado. Entonces llego adolorida y vienen y empiezan, mamita, ¿qué tal tu día? Te abrazan, te dan el beso, te cuentan de sus aventuras de niñas. Yo tengo, la menor tiene 5 años, el mayor tiene 20. Entonces escucho a todos y te vuelves a llenar de esta paz, ¿no? Y son ellos también los que te dicen, no, mamá, porque a veces es, hijo, pero es que no voy a poder llegar porque se me cruza con otra actividad oficial o una representación. Me dicen, no importa, mamita, ¿no? Porque sabemos que tú quisieras estar con nosotros y sacrificas un poquito de este tiempo para devolverle al país lo que el país necesita. Entonces, no es fácil, pero tampoco es hiper difícil, porque cuando uno confía en Dios, confía en el esposo, mi esposo es un hombre maravilloso, que yo digo que si no fuera por él yo no haría ni la mitad de las cosas que hago, y confía en sus hijos y ha invertido tiempo de calidad en formar estos pilares, ¿no? A pesar de las dificultades van saliendo, ¿no? Y ya tengo un hijo que cocina, tengo un hijo que lava ropa, tengo un hijo que trapea, Qué tengo un bueno. hijo que no sé qué. Porque te has dedicado también a formar los pilares, como formarlos, lo dijiste hace un exacto, ¿no? momento. Ellos tienen sus encargos, ¿no? Y ellos saben que los fines de semana esperan los domingos, porque no solamente vamos a la iglesia, sino que también compartimos cocina, mamá, ¿no? Y les encanta que cocine mamá. Es más, a veces pasa que es un día de semana y entre ellos se compinchan y me tienen todo listo. Mamita, por favor, prepáralos. Perfecto, ¿no? Y les hago aquello que me piden, que normalmente suele ser pasta al horno. Entonces, te das cuenta que se da ese trabajo. Y muchas veces, cuando ellos están de vacaciones y es fin de semana, ellos me acompañan. Me los levanto a la camioneta y les digo, me voy a ir, no sé, tenemos inauguración primero en Puente Piedra, en La Grama. ¿Quién me quiere acompañar? Yo, mamá. Hijita, te vas a solear. No importa, va con su gorrito, con su agüita y conoce el país, conoce Lima y se da cuenta de que hay mucha necesidad. Y luego esto a mí también me permite en casa que ellos entiendan que hay hermanos nuestros que sufren mucho y que es importante que mamá esté un poquito más de tiempo tratando de ayudar a estas personas. Qué bueno, Juliana, te admiro mucho. Muchas Realmente gracias. tener una familia grande es complejo, sobre todo también por tu rol como mujer, como madre, como esposa, como cristiana y también como política. Que Dios te siga ayudando, te siga fortaleciendo, te siga iluminando. El día de mañana hay una marcha por la paz a partir Así de es. las 2 de la tarde en el Campo de Marte. Podemos ampliar un poco esa información y mostrar el otro panorama. Así que en es. realidad hay jóvenes que sí pueden cambiar la política. Porque Exacto. la juventud no es antónimo a que alguien pueda tener esa calidad o buena iniciativa de querer trabajar en política. No es el mensaje que queremos desarrollar, pero siempre también es importante que el joven esté ligado con la voz de la experticia. Así es. Y hay que tener espacios para esto, para paz, para tranquilidad, para construir el país que queremos, como hermanos, como hermanos. Y no nos olvidemos de esto. Necesitamos esa paz. Así que yo los invito a la marcha. Vayan con este espíritu de familia. Podemos construir un Perú distinto, pero depende de todos y tenemos
mucha esperanza en esta juventud. Muchas gracias, Juliana, por habernos acompañado nuevamente. Que Dios te bendiga. Así que ya saben, queridos amigos, Marcha por la Paz, 25 de octubre, 2 de la tarde. La concentración va a ser en el Campo de Marte, Avenida de la Peruanidad. Ahora ya hay una página web donde encontrarás todas sus obras y actividades. Todo está en un solo lugar consolidado. En esta página encontrarás actividades día a día y año a año, desde que comenzó su gestión como alcalde de Lima en 2023. El plan de gobierno, detallado sector...